todos nos preguntamos cómo fue la historia de nuestros antepasados. Muchos hemos buscado la historia a través de los papeles, de los certificados de nacimiento, los certificados de primera afiliación, certificados de defunción, entre mucha otra documentación de nuestra genealogía que nos ha ayudado a aprender un poquitito más de nuestra historia. Pero, ¿cómo realmente ponerse en la piel de nuestros antepasados y saber todo lo que tuvieron que vivir? Lo duro que fue migrar, lo duro que fue cambiar a una cultura tan distinta en tiempos donde no tenían las facilidades que hoy tenemos. Y como migrante lo digo, o como retornante, sé que es difícil. Así que solo puedo imaginar lo difícil que fue para ellos. Hoy les vamos a traer un ejemplo de eso. Es una historia de superación, es una historia que inspira y que también les ayuda, a mí personalmente me ayudó mucho a imaginarme mejor esa experiencia que tuvieron que vivir nuestros antepasados. Esta es la historia de Don Šime Olica. Don Šime ha participado en el Club Croata de La Serena desde sus inicios como director del club. De hecho, en el primer periodo fue el vicepresidente, en conjunto con mi padre, que fue el presidente, y luego, al pasar yo a ser presidenta, él fue parte de nuestro directorio. Don Šime es uno de los orgullos de nuestro club, es una persona maravillosa que nos ha dado liderazgo, nos ha dado mucha fuerza para poder seguir reuniéndonos, y quiero que por favor aprecien esta historia, lo escuchen con hasta cada segundo de su relato, porque realmente es muy parecida a la historia que tuvieron que vivir muchos croatas que migraron hacia Latinoamérica. Él es más reciente que la mayoría de aquellos que tuvieron que emigrar de la isla de Brač, porque eso fue alrededor del 1890, 1920, y en ese periodo, lamentablemente, no contamos con, o no conozco alguna persona que haya quedado, que el día de hoy esté viva de esos tiempos. Entonces, esta historia nos puede asemejar un poquitito cómo fue, quizás un rato después, pero en un momento muy complejo también de la historia de Croacia. Aquí va la historia de Don Šime Olica Gasparović, contado desde su misma voz. Costaba mucho. ¿Por qué? Porque estaban los campos minados. Entonces no se podía sembrar nada hasta que no limpiaran el campo de mina. Yo le cuento a mi nieto, a mi amigo, yo llegaba a comer cáscara de papa. Y me decía, ¿pero cómo cáscara de papa? Porque no había más. Y no solamente mi familia, muchas familias. Íbamos buscando por la feria lo que dejaban la gente en la feria, parte de lechuga, de zanahoria, de todo. La recogeríamos para poder comer. Entonces, aquí en Ovalle llegó mi tío, después de la Primera Guerra Mundial, se vino en un barco a Antofagasta, salieron del barco con un amigo y se pusieron a trabajar. Llegaron a trabajar donde un paisano vendiendo carbón. Le pagaban $1 al mes. Entonces gastaban $1 entre los dos y otro peso lo juntaban. Cuando juntaron más o menos 50 pesos, se fueron a Mejillones y instalaron un bolichito así 2x2 y fueron levantándose. Juntaron plata y se fueron para Ovalle. Y ya se establecieron definitivo, ya fueron personas importantes en Ovalle, fueron uno de los socios de Yugoslavenski club más grande, porque nuestros antepasados se esforzaron para tener dónde juntarse, dónde verse, dónde participar, que sea una vez al año, juntarse y festejarse. Bueno, entonces llegó una tía de mi tío a preguntar toda la familia, los hombres,
allá en Yugoslavia en esos tiempos, quiere ir a Chile. Entonces, antes que yo dije, no, yo no quiero ir a Chile. Yo estuve jugando un partido de fútbol, lo perdí, me vine enojado, esa es la historia, no, es muy larga para contarla. ¿Ah? Y me dice mi tía, quiere ir para Chile, América. Entonces, entre uno como cabro, esta vieja me está agarrando, para no seguir tema, le dije, bueno. Y ese bueno, aquí estoy por el río. ¿No? Ya voy 58 años ya aquí. ¿No? Bueno, me vine para Chile, navegué un mes y 2 días hasta el Valparaíso en un barquito que se llama Marco Polo. Después salieron Donizetti y Verdi. Don Chelo, disculpe una pregunta. ¿El viaje un mes y medio? ¿Y usted tenía una cabina o venían más? Un camarote. ¿Y cuántos venían ahí? 2, éramos yo y otro amigo que venía la misma situación que yo. Ya. ¿Y cuánto se hubiera demorado un barco en el año 1961? Pero el 20. Y el 20. El 20 porque era vapor, más todos esos 2-3 meses. ¿Cierto? Claro. Exacto. Y por ejemplo, en el océano tocaba la tempestad, estábamos en camarote y venía, cuando llegaba, se metía el barco abajo, veíamos por la ventanilla, pescaditos, como Es que los barcos bajan así, que la muralla después. Y así llegamos al Valparaíso, me fueron a buscar a los 2 porque el tío de mi amigo Božidar Pavić, y llegamos a Ovalle. 17 años. Voy a cumplir 16, 16. casi 15 y medio para los 16. Y otro día me dejaron, llegamos a las 4 de la mañana a Ovalle. Ahí me esperaron mi tía, mis primos, cuestiones, ya yo no tenía idea de lo que me hablaban, únicamente pasaba la mano. Entonces mi tía me dijo, ella sabía hablar el croata con mi tío, vaya a acostarse y mañana va a ser otro día. Me fui a acostar y me dijo antes de acostarme, tía, duerma tranquilo a la hora que quieras te levantas. Ya. Eso fue un día domingo, la noche llegué. Día lunes, temprano, estoy durmiendo y empieza a gritar, ¡Provincia! ¡Provincia! Y yo la atendía, Gruncia. Y Gruncia es uva. Entonces dije yo, están vendiendo uva. Y me desperté y voy bajo al negocio de mi tío, le dije, escuché que venden uva, que vende uva. A todo eso, antes de yo decir, me presentó la gente que trabajaba con él, a la cual tuve la dicha de trabajar con papá de don Petar Seco. Él era mi formador, porque él hablaba idioma mío. Entonces con él trabajaba. Y ya, le digo yo, mi tío, ¿dónde está la...? Y era casi invierno. ¿Dónde venden uva para comprar? ¿A dónde escuchaste hablar? Y le contesté, no, niña, ese es un diario que le dicen, o provincia. Estaba clarito. Claro. Y como le dije, empecé a trabajar en negocio, ahí al lado del tío, me enseñaba las cosas que tenía, por ejemplo, me decía la persona, quiero 1 kilo de azúcar, y uno le daba 2 kilos por otro. Y se reía como diciendo, este cabrón me está leseando. Entonces mi tío le dijo exclusivamente al papá de Petar que se estuviera al lado mío y que
yo le preguntaba a él. Y así empecé a preguntar. Tú eres como unos 6 meses así. Después ya escuchando hablar, ya fui aprendiendo qué es lo que poroto, qué es lo que garbanzo, lenteja y todo ese clavo, todo lo que se vendía. Y como le digo, ahí fue. Pero lo mío fue muy triste porque yo no quería venir. Cuando llegó la carta de embajada chilena en Belgrado, que tenía que presentarme allá, y yo le digo a mi padre, no papá, yo no quiero ir. ¿Qué me dijo? No quiero ir, yo pues. No, jovencito, usted nadie lo obligó a decir yo, usted se me va. Aquí es palabra, y usted se me va. No había otra cosa que hacer. Yo que me voy a listo para ir, y este amigo, el Božidar Pajić, el tío de él, también le dijo lo mismo. Entonces me dijo, papá de él, me esperan para que vayan los dos. Yo, por ejemplo, tenía que partir en febrero, espérate 2 meses y parten en abril. Y así lo hice. Pero cuando llegué, ya dije, mi padre en todo viaje, mi padre no me quiere, mi madre no me quiere, me mandaron tan lejos, y fui imaginándome, tuve sin escribir, sin hablar, ¿no? 30 y... No, cuando nació Michael. Claro, ¿qué año nació? 73. De 61 hasta 72 más o menos. 11 años. Puta que rencoroso. Pero ¿para qué te digo qué peripecia pasé? Pero ¿por qué los mandaron para acá? Porque la situación de ustedes era muy mala. Muy mala, claro. O para ayudar acá a los tíos. Mi tío necesitaba una persona para que le ayude a él. Eso es claro. Pero resulta que en mi tierra estaba muy mala la situación económica, no se ganaba, no se podía comer como correspondía. O sea, sus papás pensaron también. Claro. Pero eso yo recién lo comprendí cuando nació mi hijo. Ahí recién lo comprendí cuando nació mi hijo. Ahí empezaron las cartas toda la semana. Para acá, para allá. Perdón por esto, perdón por allá. Era, pero... ¿ah? Y como le digo, ahí esa es mi llegada el año 61 de Yugoslavia. Y después de 33 años volví a Croacia semilibre. ¿Ah? Aquí hay una foto de la guerra a la cual presencié. ¿Ah? Y doy gracias a un instituto secular al cual pertenecemos con mi mujer, que me invitaron a Alemania. Me pagaron pasaje, estadía, casi un mes. Y ellos mismos allá, este instituto, compró unos pasajes para poder yo viajar hacia mi tierra, hacia Croacia. Y era difícil poder pasar por justamente en esa época cuando fui yo, el sector donde vivo yo, está a lo mejor la guerra. El año 93. Está a lo mejor, da por la televisión, pero... Y me decía, yo le recomiendo que no vaya. Y todo me le decía la comunidad, había sacerdote, había cardenal, había obispo, había un de los ortodoxos. Y las tardes yo tenía que partir un día jueves, la mañana, las 8 de la mañana. El día anterior nos estamos en una sala viendo televisión, qué sé yo, y me dice, mira cómo están.
No, yo le pido por favor que no haya, mira, no hay por dónde. Y lo único que le dije, mira, le dije yo, usted como sacerdote tiene que saber, si Dios me trajo de Chile aquí, ¿cómo no me va a hacer una paleteada para ir a ver a mi mamá? Le dije. Estoy aquí al lado, bro. Y sería pecado para mí no ir a verla. Y como le digo, no la veía 33 años. Entonces dije yo entre mí, no importa, pasa lo que pasa, yo voy a tener que llegar por algún lado. Y me fui en un bus. Vamos subiendo un bus día siguiente y sale la noticia. Tregua por 15 días, sector tal y tal. Y me fui yo. Me reía. 15 días. Tuve viajé 13 horas, feliz. No dormí en toda la noche pensando abrazar a la vieja, de llorar con ella, aparte con mis hermanos. Llegué al día siguiente, tipo 2 de la tarde. Me estaba esperando mi hermano para bus. Y yo, lo único, pesco la maleta, dejo botado, veo a mi hermano en media de la carretera, ahí abrazados los dos. Llorando él, llorando yo. Y los vehículos, ¡pi, pi, pi! Entonces, había la gente ahí, llegó un policía y le dice, no, este hermano llega de América tantos años, vino allá, y los pacos paraban los... Tuvimos como 10 minutos así. Y ahora para llegar a mi casa, como 2 kilómetros de ahí, fuimos, vi a mi mamá sin decir ni una palabra. Ella a mí, ni yo a ella. Solamente abrazado y llorando como niños chicos, los dos. Los dos. Tuve más de 3 horas abrazados. Y recién nos dijimos la palabra. Ahí le pedí perdón, le decía, expliqué por qué, todo eso. No importa, hijo, tú sabes que siempre hemos hecho mejor para ti. La única pena mía, me dijo, que tu padre no te vio, no te pudo ver. Antes de morir, lo único que pedía era verte. Y así tuve más de 15 días. Me dice antes de partir mi mamá, hijo, ¿para qué te vas a ir? Quédate. Y yo le dije, mamá, no me ponga esta espada y pared. Yo tengo a mi mujer, tengo a mis hijos. Ellos están allá abajo en Chile. Y para mí sería feliz de tenerte a ti conmigo. No, yo no me muevo. Nos despedimos con abrazos, llorando los dos, y no la vi nunca más. Nunca más. Después fuimos varias veces con mi mujer, pero ya no era lo mismo. Entonces, he tenido mucho dolor en mi vida, primariamente por mi hermana, porque prácticamente yo la crié, porque mi padre cuando venía tenía que buscar campos donde sembrar algo. A los 2 años que yo llegué a Chile, atropellan y la matan. El año 83 muere mi padre, que éramos mugre y uña, como se dice. El 2002 muere mi hijo. El 2003 mi hijo muere en noviembre. El 2003 muere mi mamá en febrero. Me fue una tras otra. Pero doy gracias a Dios que tengo al lado mío una mujer que me fortalecía
que me decía, piensa así, piensa esto, piensa eso. Y aquí estamos luchando. Pero como le digo, me siento orgulloso de ser croata. La historia de los croatas es muy linda. El pueblo muy guerrero, el pueblo muy luchador con su gente, defienden donde sea su gente. En la guerra, cuando yo fui niño de 13 años, con un revólver. Tengo que defender a mi mamá, mi papá, mi hermano y todo como ellos están defendiendo. Vas por otro lado, cabros de 15, 16 años, alistándose para ir al frente, sin tener entrenamiento de arma nada. Y con mismo entusiasmo decir, no importa el que muera, pero voy a luchar por mi tierra. Y eso viene de siglos de siglos. En los tiempos de Napoleón fue una caballería croata donde frenó ataque contra Napoleón. El tiempo de Atila, de lo uno, iba a invadir el Vaticano y llegaron donde está Croacia, porque el ejército croata lo frenó, no pudieron avanzar. Así que nuestra sangre, no hay ninguna como nuestra sangre. Somos bravos. Cuando nos toque la familia nuestra, como aquí en Chile decimos, cuando nos pisen los callos, ay. Nosotros somos gente buena, gente tranquila, todo, pero somos también muy fregados cuando le toca algo íntimo. Y así como le digo, ojalá que esto no muera. Que no muera y que no nos pasa lo que nos pasó con Yugoslavensky II. Sí, murió yo. Vamos a tener el último que está, el último de los croatas, tiene que luchar por eso. Luchando por el ideal de su raza, de sus raíces. No hay cosa más bonita que reconocer de dónde uno viene. Y si es necesario dar la vida por esa persona, la doy. Mi idea fue de si necesitaban de mí allá cuando fui, ahí estaba. Y eso, como le digo, para mí es lo más maravilloso del mundo. La gente, la patria, como decimos, y estoy orgulloso y feliz. Siempre digo de tener dos patrias. No hay ninguno de aquí que tenga dos patrias. Soy único. Mi patria Croacia, digo donde me vio nacer, en mi patria Chile donde me vio formarme como hombre. Muchas gracias por escuchar. Me puse este gorro, este gorrito estaba buena en la guerra. Este también chaleco peleó la persona en la guerra y me lo regalaron. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por ver todo el video, por quedarse hasta el final y por favor háganme saber en los comentarios si quieren saber más historias como esta, si quieren conocer más personas, si quieren saber más ejemplos de vida y quizás también de personas como nosotros que retornamos a Croacia para que también sepan en la actualidad cómo se vive acá. Y cualquier cosa, aquí mándenme un mensaje. Les agradezco mucho, toda la creatividad sirve para que podamos seguir generando contenido para ustedes. No se olviden de suscribirse al canal y de darle like para que podamos continuar en toda esta labor de ayudar a informarse y aprender y a unir a la diáspora croata latinoamericana. Un abrazo a todos.